Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Aquí estamos en un nuevo video y en esta ocasión les traigo lo que inició todo el mundo de la revolución de la computación, y eso fue el sistema operativo, aparte de la aparición de las mismas. Y claro, si me estás viendo es porque tienes uno de estos. Entonces acompáñame para que tú veas el por qué ahora tú puedes escucharme y ver lo que estás viendo. Entonces, vamos a ello. Todo empezó desde 1940, la época del apocalipsis, ya que estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Esta se podría considerar como la primera generación de las computadoras. Y claro, no existía para entonces lo que era el sistema operativo. Entonces, los programadores interactuaban directamente con la computadora, la primera de estas. Y claro, la programación era muy, pero muy a bajo nivel y de forma táctil. Es decir, el programador tenía que conectar puerto por puerto y cable por cable para obtener así el resultado deseado. Después, en 1950, fue la primera gran aparición de lo que serían los sistemas operativos, aunque esto se tomó como una aparición discreta y bastante simple. Esto fue causado por la empresa General Motors, ya que se considera que desarrollaron el primer sistema operativo registrado en la historia. Y esto fue GM-NAA-IO, o para también la marca era IBM 7041810, lo que originó este cambio. Luego, en la época de 1960, se introdujeron cambios notorios en la aparición a los sistemas operativos como Atlas Supervisor y OS 360. A mediados de los 70 aparece Multics y un sistema operativo multiusuario y multitarea, lo que revolucionó también el sentido de cómo se programaba en ese entonces. Luego, en la década de 1970, marcó el inicio de un sistema operativo muy conocido y que se tomó para base de los grandes hoy actualmente. Y ese es Unix, convirtiéndolo en uno de los pocos sistemas operativos de escritorio de lenguaje de alto nivel. También se dio luz a la primera implementación de Prolog y la revolucionaria orientación a la programación orientada a objetos. En la década de 1980, específicamente en el año 85 de esa época, se presentó el sistema operativo Amiga OS, desarrollado originalmente por Commodore International. A final de los años 80, Microsoft desarrolló MS-2, que contribuyó grandemente a la popularización de la informática y dio origen a los sistemas operativos de Windows. En la década de 1990, durante los años, se produjeron un cambio en el enfoque de los sistemas operativos, siendo necesario el desarrollo de sistemas más amigables para los usuarios. Se introdujeron elementos gráficos como los menús y sugirieron sistemas operativos legendarios como Sun OS, desarrollado por Sun Microsoft System en ese momento y derivado también del sistema operativo de Unix. Microsoft lanzó sus primeras versiones de Windows. En la década de los años 2000, pleno siglo XXI, se han seguido creando nuevos sistemas operativos. Es posible que su impacto sea menor actualmente, gracias a las grandes marcas como Microsoft o también a Apple. Estos pudieron tener menos que desear al público, ya que están muy familiarizados. Así que, con esto en cuenta, ¿cuáles fueron las principales diferencias que tuvieron cada uno de estos software lanzados con el tiempo? Gracias a que no solo los software de propietarios como Microsoft o Apple hicieron sus propios sistemas operativos, también hubo muchas variantes de los mismos. Y gracias a eso, también nos dio lugar a GNU Linux, otro de lo que ya veremos más tarde. Pero principalmente, ahora nos formulamos la pregunta, ¿cuáles son las diferencias de cada uno? Bueno, de GMNAA, que fue el primer sistema operativo registrado, su principal característica era la capacidad de ejecutar automáticamente un nuevo programa una vez que se completaba el anterior, y procedo a decir que el conocimiento
como conocía en ese momento, era muy vago en cuanto a cómo se deberían ejecutar las tareas. Entonces, el programador encargado de diseñar este sistema operativo pensó en cómo podría hacerse más eficiente, y ahí es donde nació el procesamiento por lotes. Este contaba con esto. Después, en Atlas Supervisor, este sistema operativo introdujo lo que era la multiprogramación, otro aspecto revolucionario, permitiendo hacer varias tareas que se ejecuten al mismo tiempo. Y estas claramente no se podían hacer en otros sistemas operativos, gracias a que el coste era muy elevado, y a través de esto se pudo lograr y avanzar un poco más la historia. A partir del OS 360 fue el primer sistema operativo diseñado para funcionar en variedad de configuraciones de hardware, ya que en la medida de que las grandes empresas iban avanzando, muchas contaban con hardware distinto, y este era un gran problema de escalabilidad para los usuarios que no contaban con los mismos sistemas operativos, gracias a distintas empresas donde adquirieron su hardware. Entonces, después, con Unix fue otra historia, gracias a que la llegada de este hizo o formó a lo que conocemos hoy en día las grandes empresas como Microsoft y Apple, ya que en base a esto es que hicieron sus sistemas operativos, ya que Unix presentaba una alta amabilidad con plantillas o con otros proyectos que ya las empresas habían arrancado, gracias a que tomaron esto como base. ¿Por qué? Porque contaban con un diseño muy modular, lo cual revolucionó mucho, gracias a que ellos partían de la idea de que todo era un archivo. Y entonces, gracias a esto es que Microsoft pudo hacer su característica interfaz y presentar su primer sistema operativo oficial de Microsoft. Apple también hizo lo mismo por su parte, pero como ya todos sabemos, es un sistema más cerrado. Entonces, con el MS-2 fue uno de los primeros sistemas operativos para las computadoras personales, quien lo diseñó Microsoft para su interfaz de línea de comandos. Aunque carecía de interfaz gráfica en ese momento, eran los primeros desarrollos de Microsoft lanzándose en base a Unix. Después Windows, este es uno de los sistemas operativos más populares, ya que salió a base de MS-2, teniendo en cuenta de que para muchos usuarios lo más importante era tener una gráfica, gracias a que no todos podían aprenderse los tantos comandos que existían para manejarlo. Windows aprovechó la oportunidad y lo lanzó al mercado. Después, nosotros tenemos lo que es conocido como GNU Linux. Este sistema operativo llega gracias a que había muchos en base a Unix, y Linux quería hacer algo distinto, lo que significa que en cualquier usuario puede acceder y modificar su código también, gracias a que partían de los mismos conocimientos para entonces. Pero no quería tener nada relacionado. Entonces, es conocido hoy en día por su robustez y seguridad, así como por su uso extensivo en servidores y sistemas embebidos. El sistema operativo no usa Unix, como lo había dicho, porque querían hacer algo más personalizado y que el usuario tuviera total control del mismo. De hecho, las siglas GNU significa GNU's Not Linux, lo que significa en español de que no es perteneciente a Unix. Entonces, estos sistemas operativos, a pesar de que contaban con las mismas bases, no eran sistemáticamente o en código tampoco muy parecidos en nada. Entonces, estos eran los primeros avances de los sistemas operativos para PC o ordenador. Después lanzaron lo que serían Android y iOS, sistemas operativos diseñados para dispositivos móviles o portátiles. Ambos ofrecen interfaces de usuario táctiles e intuitivas gracias a errores cometidos del pasado, y soporte una gran muchas aplicaciones que pueden ser instaladas de las distintas compañías que existen. Cabe resaltar algunas restricciones de los mismos, pero todos parten de una base de Linux. Entonces, gracias a esto, ahora podemos entrar a la actualidad sabiendo de dónde partimos y hacia dónde nos dirigimos.
gracias a que los avances tecnológicos nunca paran y tampoco nuestro conocimiento. Espero que esto les haya servido. Hasta la próxima.